Gloria al nombre del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Qué bueno es el Señor. No tenemos nosotros formas o maneras de poder pagar tantos bienes recibidos, porque ha sido tan bueno para con cada uno de nosotros el Señor, y hoy por hoy podemos solamente mostrarle nuestra gratitud por todo lo que ha hecho. Vamos a leer la palabra, siempre en el mismo texto de la semana anterior, Hebreos 4:12. Estamos hablando acerca, mis hermanos, de las armas espirituales, los fundamentos y cuál es la importancia de ellas para nosotros. Porque definitivamente, mis hermanos, necesitamos estar bien armados. Porque el enemigo que tenemos, ese no amaga, hermanos. El enemigo que tenemos no perdona. El enemigo que tenemos es sin misericordia. Y por esa razón tenemos que estar siempre alertas y entendiendo claramente, mis hermanos, que tenemos que estar en el lugar de la batalla, que no podemos huir, que tenemos que estar en la brecha. Y ahí donde el Señor le tiene, aunque sea, hermano, todo bombardeado, pero ahí va a estar. Y en el nombre del Señor va a haber la victoria. Hebreos 4:12. Leemos la palabra para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Como estábamos mencionando, ya tenemos unas 3 semanas hablando acerca de los fundamentos de las armas espirituales. Si no fuese por esas armas, hermanos, usted y yo no pudiéramos tener victoria. Por muy buen ánimo que un ser humano tenga, la lucha espiritual se lucha espiritualmente. Usted con su carne no va a poder hacer nada, hermano. Usted podrá pelearse, decirle palabras hirientes a otra persona, mostrarle que tiene fuerza, pero así no se ganan las batallas, hermano. Se ganan usando las armas que el Señor nos ha dado. Se ganan utilizando las armaduras. Y hemos estado hablando acerca de la importancia de las armas, que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios, y con ello vamos a destruir las fortalezas. Pero nosotros tenemos que estar muy conscientes de una batalla que estaremos librando siempre, hermano. A nosotros nos gustaría como que se aplacara la batalla, pero la batalla muchas veces, cuando usted más quiere que se aplaque, más se revuelve. Y ahí es donde tenemos que aprender a mantenernos firmes en las promesas de la palabra, firmes en el propósito de Dios, creyéndole a Él, no creyéndonos a nosotros, sino creyéndole a Él y a lo que nos ha dicho. Y estamos hablando que las armas que el Señor nos ha dado son varias, y la semana pasada empezamos a hablar acerca de las armas que nosotros tenemos, y de la que estamos mencionando es la palabra de Dios. Por eso hemos leído Hebreos 4:12, porque es un arma poderosa. La palabra es una fuerza poderosa. Pero antes de que les anime con esta palabra, quiero leerles una porción de un libro que se llama Enfrentemos nuestros miedos. Enfrentemos nuestros miedos conociendo al Dios que es fiel. Definitivamente, hermano, si no conocemos a Dios, no podemos enfrentar nuestros miedos. Si no conocemos a Dios, no podemos enfrentar nuestros temores. Si no conocemos a Dios, no tendremos la capacidad para enfrentar las luchas y las batallas. Necesitamos conocerlo a Él.
Esta es una hermana la que escribe este pequeño libro que se llama Enfrentemos nuestros miedos. Ella escribe al inicio y dice así: mientras escribo esto, algunos de nuestros hermanos y hermanas en Indonesia están pagando un precio enorme por seguir a Cristo. Los militantes musulmanes han tomado pueblos y a los cristianos que se niegan a convertirse al Islam se les permite abandonar sus aldeas. No los matan, se les permite abandonar sus aldeas. El precio de esa libertad es abandonar sus hogares y todas sus posesiones bajo la condición de no volver nunca más. Y nosotros qué tranquilos acá, hermano. Cualquier cosita ya nos tiene que con la cara parada con el Señor, como que el Señor nos ha hecho algo, hermano. Molestos con el Señor, como hermanos, si nosotros acá no estamos pasando nada. Y quiero seguir leyendo el texto. Solo pueden quedarse si aceptan convertirse al Islam, si aceptan convertirse en musulmanes. Un precio así es impensable para la mayoría de nosotros, que por la causa de Cristo, bueno, si usted quiere ser cristiano, sálgase de su casa, abandone todas sus posesiones, le permitimos que se lleve esa ropita que anda puesta, pero aquí no vuelva más. ¿Y para dónde va a agarrar? ¿Para dónde va a agarrar? No, mejor me voy a hacer musulmán y después le voy a pedir perdón al Señor. Sí, porque es la garantía que tenemos nosotros, hermano. Si con una cosita nos estamos quebrando, si con un pequeño problemita nos estamos corriendo, no digamos si nos tocara pasar esto, hermano. Sigo. No podemos concebir que se nos exija renunciar literalmente a todo por amor a Cristo. Nosotros no podemos concebir eso, hermano. También estamos que no podemos concebirlo. No. Nos sabemos de memoria, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Pero en realidad solamente es un lema para nosotros, hermano. Porque para nosotros, como dice el pensamiento de la escritora, no podemos concebir que se nos exija renunciar literalmente a todo por amor a Cristo. ¿Lo ha concebido usted, hermano? Yo creo que no, hermano. Yo creo que no. Si nos tocara dejar todo por amor a Cristo, lo haríamos, hermano. Seríamos capaces. Seríamos capaces. Prosigo. Sin embargo, cuando consideramos el llamado de Cristo a nuestra entrega total, podemos luchar con temores reales de lo que eso podría significar para nosotros. Cantamos, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, Cristo es todo lo que yo necesito, si te tengo a ti lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. ¿Será cierto, hermano? ¿Será cierto que Él es su único tesoro? Que realmente es lo mejor que le ha pasado. ¿Ah? Ay, conocerte a ti es lo mejor que me ha pasado, pero al novio que le está diciendo eso. Pero a Cristo realmente es lo mejor que le ha pasado. Son palabras que salen de nuestros labios cuando nos reunimos en la iglesia, dice la escritora. Son palabras que salen de nuestros labios cuando nos reunimos en la iglesia. Pero si estuviéramos en la posición de nuestros hermanos en Indonesia, quizá no sería fácil decirlas. Aunque puede ser que nunca nos encontremos en esa posición, como los que están pasando nuestros hermanitos allá, el llamado de Cristo a una entrega total
nos obliga a afrontar la posibilidad o la realidad de renunciar a algunas de las cosas que consideramos más valiosas en nuestras vidas. Nuestra tendencia natural es a aferrarnos, a tratar de proteger y conservar todo aquello que creemos que es una necesidad para vivir. Tenemos miedo, y aquí es donde yo quiero que usted piense y se guarde esto. Tenemos miedo de que al entregarle a Dios todo, salud, posesiones materiales, familia, reputación, planes profesionales, futuro, Él nos la vaya a quitar. Porque usted y yo podemos decirle: Señor, yo te entrego mis hijos. Pero si en ese momento usted le dice: bueno, he decidido llevarlos. No, Señor, voy a pelear por mis hijos, yo los quiero tener conmigo. Y no se los hemos dado, pues. Y no es que se los dimos. Señor, te entrego todo, te vas a quedar sin casa. No, Señor, ¿dónde me voy a meter? Y no es que le dimos todo. Es que una cosa, como dice el dicho, es verla venir, y otra cosa es platicar con ella, hermano. Entonces, nosotros necesitamos comprender el reclamo que Dios tiene, porque muchas veces cuando pensamos en la realidad de la entrega decimos: ¿y qué tal si es cierto? A veces llegamos hasta poder decirle al Señor: Señor, yo estaba bromeando, no era para tanto, Señor. Cuando usted canta y le dice: Señor, toma mi vida, hazla de nuevo, y empieza el Señor a desbaratarla. No, Señor, no era así, Señor. Y entonces, ¿para qué le decimos al Señor que haga nuestra vida de nuevo si no estamos dispuestos a que nos quebrante? De la actitud que nosotros tenemos en nuestro corazón, podremos nosotros enfrentar la batalla espiritual como es debido. Porque de repente una parte de la palabra es que nos gusta, otras no nos gusta. Nos gusta que nos digan: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la... ¡Ay, gloria a Dios! ¡Aleluya! Muere a ti mismo, niégate. No, eso ya no. Una parte me gusta, la demás no me parece. La palabra es todo para mí. Entonces, mi actitud ante lo que Dios reclama precisa en el sentido real para que yo sea victorioso en la batalla que estoy enfrentando. Lógicamente, Dios me ha prestado sus armas, pero yo debo hacerlas reales con mi actitud, con mi comportamiento, con mi forma de vida, con mi manera de vivir, con mi forma de vivir, cómo yo estoy haciendo efectiva. Por ejemplo, que la palabra sea mi arma. ¿Cómo va a ser la palabra el arma que yo estoy usando si ni siquiera la leo? ¿Es la palabra su arma? Pero la lee, ¿verdad? La estudia, la memoriza, medita en ella, la practica. Ahí es donde se hace efectiva esa arma en nuestras manos. Pero el libro en sí mismo no va a pasar nada, hermano. Ay, aquí tengo la espada del Espíritu. Sí, la palabra, pero ¿está dentro de mí? Este no es asunto y sácate el machete. No, hermano. Es de vivir esa palabra y tenerla en nosotros. El enemigo no anda jugando, hermano. El enemigo no anda con teatros. Cuando ataca, tira a matar, hermano. Y depende cómo usted se encuentra, así va a enfrentar la batalla. Entonces, para poder nosotros usar de forma correcta la palabra, tiene que estar primero en nosotros. El soldado, para usar el arma de ataque, se especializa en ella. Hoy por hoy, con la modernidad, los que se encuentran en la rama militar, ¿usted cree que le van a dar por muy sencillo que sea un fusil en la mano y le dicen: vaya, úselo?
Y si nunca lo ha tocado y si no lo conoce, ¿cómo quiere que lo use? Le van a enseñar hasta cómo se le pone las balas, de qué manera se usa, cómo se apunta, a todo, hermano. ¿Cómo podríamos nosotros creer que vamos a enfrentar la batalla usando el arma de la palabra si ni la conocemos? Si no está en nosotros. La palabra, hermanos, sencillamente se convierte para nuestras vidas en un arma útil para enfrentar la batalla. Con ella, como ya lo hemos mencionado, Jesús se enfrentó al enemigo en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Estando él en el desierto y el enemigo llegó a tentarlo, cada propuesta que el enemigo le hacía, él respondía: escrito está. Escrito está. Así que cuando también a nosotros nos llegue la tentación, escrito está. Ay, hermano, es que la carne es débil. No, hermano, ese es cuento. Escrito está. La palabra reclama para cada uno de nosotros acciones. La palabra, si podríamos decirle, escrita en la tabla de nuestro corazón, es el mejor aliado que nosotros tenemos para enfrentar las luchas y las batallas. Porque con la palabra nosotros empezamos a enfrentarnos al enemigo y hacemos prevalecer el efecto de lo que la palabra hace cuando ella está en nuestros corazones contra las obras de las tinieblas. El enemigo no resiste la palabra. Esa palabra con autoridad, esa palabra que se vive, esa palabra que se tiene dentro, el enemigo no la resiste. Pero usted le puede recitar el Salmo 91 y el enemigo reírse a carcajadas. Te estás diciendo un poema, le va a decir. Sí, porque eso es lo que pasa. Empieza con el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos, que se vaya ese demonio en el nombre de Jesús. No, hermano. Me sé el Salmo 23, qué bueno. Eso es bueno. Sí, porque hay que tener la palabra. Pero ¿está en usted esa palabra? Cuando la recita, se recita con autoridad porque está en usted y es parte de la conducta de su vida. Ahí es donde en realidad la palabra se convierte en una verdadera arma en nuestras manos. La palabra nos ayuda a resistir firmemente las obras del enemigo en nuestras propias vidas, en el mundo mismo. Recuerda, hermanos, que el enemigo vino ¿para qué? Para matar, hurtar y destruir. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo quiere destruir su vida. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermano. El enemigo tira a matar. El enemigo no está feliz en verle perseverar. El enemigo no está feliz en verle ser temeroso de Dios, verle ser temerosa de Dios. El enemigo no está feliz con eso. Y eso es algo que usted tiene que ser consciente, que está en una batalla, que entre más usted determina buscar la presencia del Señor, más se enoja el enemigo. Pero más usted debe mantener su vida sustentada por el poder de la palabra. Jesús es la palabra de vida para nosotros. Como dice el escritor de la carta a los Hebreos, Él es la sustancia de la gloria. Ahí está la gloria para nosotros, hermano. Dice que Él es resplandor de la gloria de Dios y con su palabra de poder ha sustentado todo. Esa palabra en nuestro corazón nos capacita para enfrentar las luchas, para enfrentar las batallas que diariamente llegan a nosotros. Recuerde, hermano, si todo lo que usted ve, todo lo que usted mira fue sustentado por la palabra, Dios dijo, Dios habló y fue hecho. Así que esa palabra en el corazón, no tanto en la boca, sino en el corazón de un hombre y de una mujer redimidos, es un arma poderosa para golpear las obras del enemigo, hermano. Si Dios habló y el cielo se creó, Dios habló y se hizo el sol, Dios habló y se hizo las estrellas, la palabra en sus labios compartida y mostrada ante las tinieblas hará que el enemigo huya también, hermano.
Porque no es su palabra, es la palabra de Dios que está guardada dentro de su corazón. Todo es sustentado por la palabra. Entonces, cuando la palabra llega a nosotros, ella produce un cambio efectivo. Recuerda cómo el salmista David decía en Salmo 19, en el versículo número 7, la palabra, decía él, hablando acerca de ella, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué pasa? Que convierte el alma. Es la palabra que produce cambio dentro de cada uno de nosotros. Nosotros podemos dar muy buenos consejos. Nosotros podemos decirle, este es el camino de la fe, pero si esa palabra no está dentro de nosotros, no va a haber conversión. Y desde ahí entonces se vuelve falta de efectividad la palabra en corazón de un hombre si no se ha convertido. Porque la palabra se hace efectiva cuando está la conversión real. Cuando los actos, las conductas y los comportamientos son regidos por la palabra. Cuando nosotros depositamos nuestra vida en fe al Señor y vivimos la palabra, entonces se produce el cambio poderoso dentro de cada uno de nosotros. Así que la palabra debe estar ahí en nuestras vidas como parte de nuestra armadura espiritual. Dice Hebreos 4:12, que ya hemos leído, es como espada, o más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra dentro de nosotros se profundiza con su poder, que su esencia produce vida en el creyente. Hace que usted tenga novedad de vida. Hace que usted tenga una renovación. ¿Por qué muchas veces usted está citando la palabra y no pasa nada? Porque no es parte de su vida. Porque usted está diciendo algo que no es suyo. Y lastimosamente, aunque parezca duro, caemos en el estatus de los hijos de Ezeba, reprendiendo al demonio en el nombre del Jesús que predicaba Pablo. Eso no es autoridad, hermano. Ahí no hay autoridad. Y hasta podemos decir nosotros, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero la autoridad no está en el dicho, sino en la vivencia. Nuestra lucha espiritual nosotros la podemos enfrentar utilizando la palabra, porque ella está dentro de cada uno de nosotros. Pero ¿cómo podríamos hablar de algo que no esté en nosotros? No es efectivo, hermano. No es productivo. Por eso nosotros tenemos que aprovechar la palabra como arma, teniéndola en nuestro corazón en primer lugar. Nosotros tenemos que ver la palabra como algo tan importante, tan profunda. Cuando la palabra entra, dice que va separando todo en nosotros. Sí, separa, parte el alma y el espíritu. No, dice, usted no va a ser ya más emocionalista. Sí, porque muchas veces nosotros vivimos en el marco de nuestras emociones. Si en el día el trabajo estuvo bien, viene y pega tremendas danzadas en el culto, hasta habla en lenguas. Pero si en el día la cosa estuvo mal, viene todo cabizbajo y nadie le hace ni siquiera aplaudir, hermano, porque es emocional, es almático. Para que la palabra sea efectiva como arma, debemos de dejar que nos separe, que haga que las emociones se controlen. Si usted va a decir gloria al nombre del Señor, aunque le esté doliendo todo, tiene poder, hermano. Si usted va a alabar al Señor, aunque no sienta nada emocionalmente, su alabanza llega al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si usted empieza a decir, es que no siento cantar, ¿y quién le ha dicho que tiene que sentir? Es que no siento adorar, ¿y quién le ha dicho que es que tiene que sentir? Usted tiene que vivir. Por eso Hebreos dice que esa espada parte, hermano, nos separa.
y nos enseña que en nuestra vida espiritual ya no vamos a depender de las emociones. Ahora, que las emociones se van a cohibir y no se van a manifestar, no es cierto. Pero lo que el Señor quiere que nosotros entendamos es que ya no podemos vivir a nivel de emociones. Para que la palabra sea efectiva, así, hermanos, usted sienta que anda por el peor desierto, la palabra sigue teniendo poder, hermano. Su oración sigue teniendo poder. Ay, hermano, es que no siento escalofríos ni siento que se me paren los pelos. Es que usted no tiene que sentir eso. Usted tiene que ver que la palabra es poder. Y si está rigiendo su vida, tiene autoridad. Y ahí es donde usted debe basar el fundamento de su vida personal. Dejar que penetre esa arma, que entre dentro de cada uno de nosotros. La palabra es esa espada. La palabra representa al verbo. El verbo de Dios es Jesucristo. Y uno de los atributos que Dios tiene es que es omnipresente. Está dentro de usted, hermano. Si los hermanos que están allá tienen la palabra viviente dentro de su corazón, yo no puedo determinar, no es que yo lo estoy sintiendo acá, ellos no lo pueden sentir allá, no. Porque el poder de la palabra es efectivo en el corazón, que determina abrirse. Y no importa, esté en China, esté en Austria, esté en África, donde ande, la palabra sigue teniendo poder, hermano. Pero todo parte de nosotros. Necesitamos dejar que la palabra penetre hasta lo profundo de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que esa palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la palabra provoca un cambio radical en cada uno de nosotros. Toda palabra es Dios mismo, hermanos, en nuestros corazones. Esa palabra se hace viviente dentro de nosotros. Y por eso usted, cuando sabe que la está viviendo y la declara, usted siente, hermano. Es que se siente la eficacia. Cuando usted declara la palabra porque está dentro de usted, usted sabe que está hablando con derecho y con autoridad. No es inventado, no es un texto que se aprendió, es certeza y es seguridad que tiene dentro de su vida. Porque sabe que está librando una batalla. Hermano, no perdamos el sentido de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. No le estoy diciendo que mire demonios en todos lados, pero sea consciente de que usted sigue librando una batalla. Sea consciente de que usted sigue librando una lucha. Sea consciente que usted sigue enfrentando a las obras de las tinieblas, pero que con la palabra dentro de su corazón usted tiene la seguridad y la confianza que la victoria es segura, porque tiene la palabra dentro de su vida. Y cuando usted diga como dijo Jesús, escrito está, el enemigo va a huir, hermano. Porque la palabra tendrá efectividad en contra de las obras de las tinieblas. No pelee con sus palabras, no pelee con sus argumentos, no pelee con sus ideas, pelee con la palabra dentro de su corazón. Que la palabra fluya, que la palabra sea efectiva y que el enemigo se dé cuenta que es que usted realmente la está viviendo, que en usted vive. Y es parte de la experiencia personal para poder enfrentar y deshacer toda obra de las tinieblas. Cuando el apóstol Pablo le refería a los corintios y les enfatizó tanto en la primera como en la segunda carta la necesidad de valorar las armas, entender que no es en la carne que se pelea, saber que hay un enemigo que ataca. Quería que los corintios entendieran la necesidad de pararse firmemente en la brecha y vivir la palabra, porque la iglesia de Corinto era una iglesia en la cual se movían todos los dones, había sabiduría, había entendimiento, había revelación, pero eran carnales. Y un carnal no puede enfrentar al enemigo, hermano, porque no es en la carne que se pelea la batalla, es en el espíritu.
Y por eso necesitamos que el fruto del Espíritu se manifieste en cada uno de nosotros, porque nos podemos morir con dones y perdernos, hermano. Teniendo dones nos podemos perder, hermano. Y eso es riesgoso. Hagamos que la palabra realmente tenga la efectividad dentro de cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo recalcaba, no se descuiden, no se descuiden, no se descuiden, porque sabía la condición en que vivían los hermanos en la iglesia de Corinto. Temo, decía él, temo que la serpiente, como engañó a Eva, también a ustedes los saque de esa sencillez, de la simpleza del evangelio. Y aunque, mis hermanos, necesitamos la revelación del Espíritu, tampoco es algo que está allá en la luna, hermano. No, si el Señor está acá con nosotros y la palabra se abre para cada uno de nosotros cuando nuestro corazón está dispuesto. Así que en medio de toda situación o circunstancia, recordemos que la palabra sí es efectiva cuando nosotros permitimos que gobierne nuestro corazón.